con volúmenes. También encontramos que el espacio se divide en espacios fijos que pueden ser las barreras entre los países, el espacio semifijo que es el espacio que ocupamos nosotros en nuestra zona de trabajo, y los espacios informales que pueden ser el espacio personal o íntimo. Ahí nomás, pero un ratito, pero voy a acomodarme para corregir, porque sacarme mi graficador, pensé que... A ver. Bueno, yo sé que este es un tema nuevo de la ciudad, nuevo para nosotros, pero creo que para la formación de ustedes ya están varios años estudiando acá y llevando la materia de urbanismo, ¿ya? A ver, jóvenes, esto es un poco ponerse a pensar cada una de las variables, que uno las vive. Esto no es que sea una comprensión abstracta, imaginaria. A ver, vos en la ciudad, ¿por dónde caminas? Por las aceras, arquitecto. Ya. A ver, entonces, tenés la acera. ¿Y qué más hay ahí que vos caminás? Si vas en movilidad, tenés una calzada, se supone. Tenés tu acera. Eso de ahí, ¿qué sería? No sé por qué se borra. ¿Estás lineando vos? ¿No me dejas dibujar? ¿O hoy no le da la gana de dibujar lo mío? A ver, no sé. A ver. ¿Se borra eso? ¿Por qué se borra? ¿Vos lo borrás? ¿Ah? No, arquitecto, yo no estoy tocando nada. No estás alineando nada, porque yo quiero dibujar y no le da la gana de que se conserve el dibujo. ¿Vos ves lo que yo grafico? ¿Alguien ve? Ahí se ve. No, no se ve, arquitecto. Nada. Qué raro. A ver, ¿qué opciones hay? Habilitar, ocultar las imágenes de perfil. Bueno, no sé. No sé, aparentemente debería permitir graficar, pues, ¿no? A ver, de nuevo, vamos a anotar. Vamos a ver si se borra. ¿Se ve eso? Se borra de nuevo, ¿eh? No, no se ve. ¿Quiere que vuelva a ¿Cuál? compartirlo? ¿Por ahí es eso? A ver, ¿Que salga y vuelva a compartir? puede salir y volver a compartir. Vamos a ver si. Porque fíjense ustedes, explicar algo sin el gráfico es misión imposible. En la arquitectura es un poco, no es un poco, la arquitectura hace a lo construido, a lo materializado, a lo visible. A ver, vamos a ver si hoy se conserva. Ahí se mantiene, creo, ¿no? ¿Lo ven? Sí, aquí sí se ve. Ahora sí se ve. Ya, a ver, jóvenes. Ella me decía que camina por la vereda, cantando, silbando, y eso sería ¿qué se llamaría todo esto? Espacio público. El espacio público. ¿Y quién lo define el espacio público? Usted camina a la ciudad, todos caminamos a la ciudad. ¿Quién lo define el espacio público? ¡Ay, señor Taitingo! ¿Quién define el ¿La espacio línea público? municipal? La línea municipal. En el caso vos podés meterte a un terreno privado, no te podés meter. Entonces, el espacio público está definido por una línea municipal que hay acá. Esas líneas municipales están definiendo lo que sería, este es el espacio público. Espacio público. ¿Estamos? Y el espacio urbano, ¿qué sería?
¿Quién lo define el espacio urbano? Porque ustedes caminan por el espacio público, aquí están caminando. ¿Y quién define el espacio urbano? La línea de construcción. Las edificaciones, no la línea de construcción, las edificaciones. Así que si yo tengo un edificio acá, y acá al frente tengo un edificio que se retira también de la línea municipal o avanza como sea, como tenemos un edificio inclinado por ahí, entonces todo esto de aquí hasta acá sería el espacio urbano. ¿Sí? Entonces la diferencia pasa por el espacio público delimitado por las líneas, está definido por las líneas municipales, y el espacio urbano está definido por las edificaciones. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de espacios conocen ustedes? Los espacios urbanos en la ciudad. ¿Ah? ¿Caminan en la ciudad ustedes? No, a ver, jovencitos, pues, déjense de lío ya. ¿Caminan en la ciudad o no caminan? ¿Por dónde caminan ustedes? ¿Qué tipo de espacios hay? Hay espacios de recreación, espacios habitacionales. A ver, este concepto lo tenés, lo ven, dibujen ustedes también, pues, a ver, yo no los puedo ni ver, por eso es lo que me pone. Arquitecto, en las siguientes diapositivas hay un gráfico donde explica los espacios. Bueno, pero por eso digo, a ver, ustedes, estás hablando de conceptualizar el espacio, y en un mapa mental estamos diciendo que usted aquí me tiene que dar toda la información referida a lo que se debe entender por un espacio urbano. Entonces, ¿cómo vas a hacer en otra diapositiva? ¿Cuántas veces he repetido lo mismo? ¿Sí? Ya, Arqui, lo vamos a arreglar. ¿Se lo podemos mostrar? A ver, ya, pues, sí, a ver. Esta diapositiva no corresponde, a ver, sí, a ver, vamos. A ver, avance. Ya, Arqui, pusimos unos conceptos del espacio también, como organizaciones espaciales, elementos generadores del espacio y como las relaciones espaciales. Aquí nosotros teníamos la duda de las relaciones espaciales, si lo podíamos tomar en cuenta, y más que todo hicimos una diapositiva más explicando detalles solo sobre la organización espacial, como no estábamos muy seguros de estos conceptos, para que lo vea antes. A ver, esto de acá estás haciendo alusión a la arquitectura, no corresponde. Esto es arquitectura. A vos te ha tocado a la ciudad, ¿no? Así que eso no iría. A ver, ya estamos, por eso, vos tenés que, aquí no hacen nada de lo que estábamos hablando hace rato, no aparece nada de eso. Estás hablando, supongamos, distintas organizaciones. Bueno, aquí, a ver, me vas a poner nervioso vos, no, mamita querida. A ver, andad donde tenés que ir a explicar el espacio, después las distintas organizaciones espaciales. Estas son las organizaciones espaciales, pero a una escala tan chiquitita que, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Pero bueno, hay distintas organizaciones espaciales que pueden ser, esto de agrupada es arquitectura, y eso podría servir elementos lineales y verticales, o no sé a qué santo hace eso de ahí. A ver, seguí, a ver, vamos a ver si arribamos a algo. Eso siguen siendo organizaciones espaciales, ¿cómo están los? Y siga, porque nada de eso es lo que hemos hablado. Pues. Aquí podés a más o menos entender si es que está bien. A ver, pero ya uno se da cuenta que esto no está bien, supongo. A ver, ¿por qué no está bien? A ver, ¿qué? ¿Está graficado como yo le explicaba o no le explicaba? A ver. Tenemos estas igual, estas explican un poco más, mire, Arqui. A ver, jóvenes, ya. Los espacios en la ciudad, ¿hay espacios públicos cerrados para que sea público? ¿Hay espacios públicos cerrados? ¿Acaso el equipamiento
es un espacio público? A ver, jóvenes, traten de conceptualizar todas las palabras que van usando. Si no, se van a volver a contradecir. Un espacio público es de libre circulación, que yo camino, ando. Es el espacio público, el espacio de todos los integrantes de una sociedad. No puede haber un espacio público cerrado. No puede haber, si no, no sería un espacio público. ¿Ya? Todos los espacios públicos pueden ser abiertos, quizás hay unos espacios públicos semicubiertos. ¿Dónde hay un espacio público semicubierto? A ver. ¿Ah? En la galería, en la ciudad, usted camina en la ciudad, en el centro de la ciudad, y la ciudad que la vereda, la acera está cubierta por un techo. Entonces, este es un espacio público semicubierto, pero es un espacio público. ¿Se entiende eso? A ver, sigan, no sé, pues está todo, bueno, tienen que organizar toda la información en una diapositiva para que ese es un mapa mental. ¿Qué más tenés? A ver. A ver. Esto que estás marcando como línea municipal, no sé si es correcto. Porque si yo veo gente caminando por acá, significa que es un espacio público. Salvo que, no sé, esto que estás marcando. No sé si se entiende la diferencia. Está bien que has marcado la línea municipal, pero en esta línea municipal no camina gente. ¿Dónde va a caminar las personas? ¿Acaso la línea municipal está ahí? No, Arqui, está adelante de las construcciones. Por eso, a veces está aquí en la construcción, a veces está y a veces no está. Está bien, pero el espacio público es de aquí hasta acá. Por eso es importante el gráfico para que usted... Entonces, ese es el espacio público y el espacio urbano si es que esta construcción se hubiera retirado y está por acá, donde ese espacio se integra a la ciudad. ¿Se entiende esto? Sí, Arqui, se entiende. ¿Y cuáles son los espacios que encontrás en la ciudad? ¿Caminan en la ciudad ustedes? No, creo que no caminé, ¿no? ¿Cuáles son los espacios que encontrás en la ciudad? ¿No? Jóvenes, ¿cuáles son los espacios? Pues, hija. ¿No? Ustedes salen de su cuarto y van, caminan en la ciudad. ¿Cuáles son los espacios que recorren en la ciudad? ¿Mm? Ya pues, tenemos 53 cerebros. No logro entender con 53 cerebros aquí, supuestamente sentaditos tratando de meditar, no puedan explicar cuáles son los espacios urbanos. ¿Cómo sería si tomara exámenes escritos? ¿No? Me quedo solo con mi materia. Tienen más de 2 meses para entender, conceptualizar, comprender las cosas. Y no pasa nada. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién es el del grupo? Pues por favor, o sea, este silencio ya eso me pone nervioso. Yo no, parecería que no viven en una ciudad. ¿Dónde viven ustedes? Arqui, ¿serían los espacios de esparcimiento? Como dice la diapositiva, los parques, las plazas, jardines. No sé, pues, ¿por dónde caminás vos en la ciudad, mujer? ¿Por Los dónde caminás? espacios abiertos y semiabiertos. Ya, pues, ¿cuáles son esos espacios que estás caminando en la ciudad?
No logro entender. Bueno, ¿dónde está su razonamiento, jóvenes? Razonar. No digo cuántico, esto no es pues la cuántica del espacio. Razonen, ¿cuáles son los espacios que vos recorres en una ciudad? ¿A dónde vas a ver en la ciudad? ¿Ah? ¿Cuáles son los espacios que vivís? Ay, Señor. Por donde caminas sería la acera, ¿no, arquitecto? Claro, es uno de los espacios, pero ¿cuáles son los otros espacios? No, parecería que ustedes no viven en una ciudad, que viven, no sé, encerrados en un cuarto toda su vida, jóvenes. ¿Cuáles son los espacios que recorres en una ciudad? ¿Que vivís en una ciudad? ¿Vivís manejando, vivís en bici, vivís caminando? Eso, ¿dónde haces toda esa actividad? ¿El espacio es de qué? Calles, avenidas, calzadas, arquitecto. Bueno, ese es un espacio de circulación. ¿Qué otros espacios hay en la ciudad, pues, jóvenes? Las plazas, los parques. Bueno, aleluya. Espacio público. Pero, hombre, pero bueno, seguimos Espacios con habitacionales. caras. Jóvenes, ya siéntense a razonar. Yo de hecho soy su entrenador de cerebro, pero está como la selección boliviana. Los entrena y esos sonsos ahí, mira, no saben ni tocar una pelota, la llevan para un lado, se la pasan al enemigo, pelotazo en contra. Jóvenes, pónganse a Espacios mí. públicos, espacios privados, espacios de recreación, espacios de circulación, puede ser arquitecto. Pero no hay espacios privados, si no, no sería espacio público, le estoy diciendo. Los espacios públicos son espacios para que caminemos todos, bailemos, zapateemos, algunos hacen el amor en el espacio público, pitillean. Ese es un espacio público. Tan complicado es entender un espacio público. Eso es un espacio público. ¿Y un espacio urbano qué? ¿Quién? Y se acabó. El espacio urbano, ya le he dicho, es cuando se amplía después de la línea municipal. Si a ustedes alguien lo manda y le dice, a ver, hágame un análisis del espacio urbano allá donde venden los terrenos en techo, no sé qué, pues tantas urbanizaciones que hay. ¿Pueden hacer un análisis del espacio urbano? Usen la lógica, jóvenes, usen el cerebro. No es, ya, usen la lógica, el sentido lógico, nada más se le pide al arquitecto. No sé, a veces llevan física y los veo, son integrales y no sé qué, no sé cuánto, y digo, madre mía, no sé, hay cosas lógicas tan simples que deberían razonar y darse cuenta. ¿Se puede hacer un análisis del espacio urbano? ¿Ah? No se puede, ¿Por qué no se puede? porque no hay un espacio urbano construido por el Estado. No existe un espacio urbano. Pero ¿por qué? Yo vuelvo de nuevo, usen la lógica, ¿por qué no existe el espacio urbano? Nadie razona, tanto cerebro que tengo, nadie puede razonar y darse cuenta de lo que estamos hablando. El espacio urbano podría, no sé, clasificarse según la actividad económica que se realice en distintas zonas. Esos son los usos del espacio urbano, esa es otra cosa. Estamos viendo cómo se conforma y se genera un espacio urbano. Si ustedes se van al monte allá lejos y dicen, a ver, hágame un análisis del espacio público, pues no hay límite municipal, significa que no podés hacer un análisis del espacio público, porque no hay límites municipales. Y para hacer un análisis del espacio urbano, ¿qué condiciones debe haber ahí? Debe presentarse una mancha urbana, una ciudad donde existe infraestructura. Otro. A ver, pues lance sus ideas, pues jóvenes. Yo no sé si están escuchando, la verdad que a veces me desespera. Por la falta de un medio construido. Por la ausencia de las construcciones.
Pero si se lo estoy dibujando, no puede ser que lo mire. ¿Están mirando el dibujo? A ver, está ahí Peña, que veo su foto, ha hecho el lindo. A ver, ¿estás ahí presente, hijo? Víctor Hugo, ¿estás firme? ¿Están escuchando ustedes? Bueno, fíjense ustedes. Entonces, a ver, Peña, Víctor Hugo, Belis, que están poniendo más, Espinosa, a ver, muestren su cara, quiero ver. Uno mostró su cara, vamos a ver si se colorean, porque no puede ser que no entiendan las cosas jóvenes. Parecería que no han andado por la ciudad, que no caminan la ciudad, que no la viven en la ciudad, jovencito. ¿Cómo un arquitecto no va a saber cuáles son los espacios en una ciudad? Es una pena, jóvenes. Tomen conciencia que se están formando. Yo no sé, sus trabajos los vi tan bonitos que parecería que han entendido la cosa. Bueno, hablábamos de arquitectura, ahora estamos hablando de la ciudad, que ya le he dicho un tema que por lo general no nos enseñan, no sé, pues urbanismo que les enseña, la verdad. Entonces, tiene que haber, aquí está, se lo está, dibujen, pues jóvenes, se sientan aquí en clase, agarren un papel, siempre le digo, y traten de entender las cosas, de graficar. Si no, va a ser difícil esto, pasar clases así. Entonces, significa que el espacio urbano está definido y delimitado por la existencia de las edificaciones que establece cuáles son los límites del espacio urbano. Ay, mi Dios hermoso, Caitingo, que me está costando ya. Parecería que no miran la ciudad. Miren, pues entiéndanla la ciudad, vean todos sus componentes y variables. A ver, ¿qué más tiene su compañero? Arqui, de aquí ya tenemos los demás conceptos, visión heterónoma, el razonamiento deductivo. Ya, pero a ver, empiecen de cero, porque digo, si no lo ligan al espacio y no entienden el tema espacial, es difícil. Y el espacio se puede estudiar en 2 dimensiones para todos. ¿Cuántas veces vengo repitiendo? Podés estudiar el espacio en 2 dimensiones y podés estudiar el espacio en 3 dimensiones. ¿Qué cosas debo ver cuando hago un análisis, un estudio en 2 dimensiones? Y en 3 dimensiones, ¿qué podés ver? ¿Ya? Amplíen esto, porque si no, esto no está claro, lo demás es difícil hacerlo. ¿Estamos? Está bien, Arqui, vamos a arreglarlo y tratar para la siguiente clase ya correcto. Está bien, para eso estamos, digo ya. Pero Gracias. miren, está bien, fíjense, por eso digo, todos los temas van ampliando ciertas ideas, ciertos conocimientos, ¿ya? La ciudad debe ser entendida por el arquitecto. El arquitecto interviene en la ciudad, transforma el espacio urbano, transforma, no el espacio público, bueno, lo puede visualmente a través de la morfología, ¿no? Pero el espacio urbano sí es importante. Bueno, ¿quién más tiene algo? El grupo 7, arquitecto. Ya, ¿qué te ha tocado? La composición en la ciudad. También en la ciudad. ¿Desde qué visión? Autónoma. ¿Y qué más? Racionamiento deductivo. Bueno, espero que eso forme parte de tu comprensión, ¿ya? A ver. ¿Cómo mueve la colita? No la mueve, ya. Esa es la composición en la ciudad. ¿Y qué dice? A ver, cuénteme. Buenos días, arquitecto. La composición en la ciudad es el ordenamiento de los espacios públicos a través de líneas ordenadoras. Y estas líneas ordenadoras se pueden clasificar en ejes, como vemos en las imágenes, que son ejes visibles, que reparten a la ciudad. Otro puede ser lo que son simetría, trama y figuras geométricas. Más adelante explicaremos cada uno de estos puntos. Pero fíjate, hay algo más vos aquí. A ver, lee lo que está escrito ahí, arriba. El ordenamiento de los espacios públicos y la forma de la arquitectura a través de líneas ordenadoras imaginarias en la ciudad determinadas. Pero ¿qué te faltó hablar? De la forma. Has hablado del espacio, está bien. Pero también, no, a través de las líneas de construcción, delimita esas líneas
de construcción también define cómo va a ser la morfología en una ciudad. Lo que estamos diciendo es que ordena el espacio y ordena la forma en la ciudad, ¿sí? Sí, arquitecto, está bien. Ya. Ahora, digo, a ver, ¿tenés más ejemplos? Bueno, ejes. Algo Sí. importante, a ver, quisiera algo que pudieran ya ustedes que están maduritos. A ver, fíjense, está bien, este es un eje, pero los ejes pueden tener espesores, o sea, un eje, supongamos de una avenida, se supone que es un eje ancho. ¿Por qué no le dan, yo desearía que le den espesor? Es como cuando uno dibuja cuando en los graficadores que tenés la polilínea que le da espesor, ¿no ves? Entonces, no es lo mismo un eje de este ancho que supongamos que este sea otro eje de una pequeña callecita. Entonces hay una jerarquización de los espacios. Eso es lo que quiero que se entienda, ¿ya? O sea, las líneas tienen espesor, ya sea sobre avenida, o sobre calles, sobre peatonales. Supongamos que hubiera una trama peatonal. Se supone que es la línea más finita de tramas peatonales, que también organizan el espacio en la ciudad. ¿Estamos? Sí, arquitecto, está bien. Vamos a modificar ese punto. Ya. Ya aquí ya tenemos lo que ya son simetría. Con la simetría hace referencia a lo que está bien proporcionado y compartido a través de las líneas. Podemos clasificar en simetría axial y simetría radiales, ¿no? Los elementos de la simetría axial son los elementos que contribuyen a ambos lados que se dividen en la misma parte. Y las radiales, existen varios ejes que determinan la proporción de un punto de una obra, ¿no? Como por ejemplo, pueden ser las calles y las avenidas. Ya. Está bien. Siga. Ya esas son tramas. Lo que son las tramas, ¿no? La trama es una retícula visible, que son elementos que ordenan y establecen relaciones de unas dimensiones. Aquí como por ejemplo agarramos lo que son Santa Cruz y más antes que llegaran los españoles quisieron hacer algo ordenado, ¿no? Y podemos ver aquí una perspectiva igual, el ordenamiento de una ciudad, ¿no? Ya. Diga, compañero. Bueno, ahí. Ya aquí ya tenemos lo que son las figuras geométricas que comunican ideas de ellas mismas llamando la atención del receptor, ¿no? Y aquí yo quise agarrar un ejemplo claro del 2D y graficarlo en el 3D, que son puras figuras geométricas donde se pueden ver en lo que son las rotondas, en lo que son las calles, pueden resaltar, y en el 3D aquí agarré un claro ejemplo de una urbanización graficando las casas por medio de triángulos. Ya, ya, está bien que hayan figuras geométricas en algún ordenamiento de alguna ciudad. Siga. Y otro punto sería lo que son las jerarquías, ¿no? Estas jerarquías se dividen ya por tres partes: por el contorno, por la situación y por el tamaño. Por el contorno es el punto que tiene una clara diferencia entre su contorno y los otros elementos compositores. Aquí, como podemos ver en la imagen, es una figura de un pentágono, cual diferencia a las partes de toda la urbanización, ¿no? Y lo que es por la situación se puede diferenciar de un punto con todo lo demás. Y lo que es por el tamaño, pueden detectar un claro ejemplo de los tamaños, ¿no? Aquí como yo lo subrayé con un cuadrado amarillo, que es un objeto, un tamaño más grande de los otros que lo puede caracterizar. A ver, digo, esto sería una fase interpretativa, ¿ya? Esto que vos hablás, o sea, cada uno va interpretando, supongamos que existe una jerarquía en el manejo de las distintas figuras geométricas, pero no entraría en la parte conceptual de qué se entiende el manejo de las líneas ordenadoras. Esta sería una fase interpretativa. Vos estás interpretando jerarquía por tamaño, por forma, por no sé cuánto, ¿estamos? Pero es una interpretación que se hace.
Eso en el análisis interpretativo, estos conceptos sirven, supongamos, ¿ya? Pero es interpretativo, ¿ya? Ya, arquitecto. Aquí ya tenemos lo que son repeticiones, ¿no? Y también como el otro ejemplo lo interpreté igual, arquitecto, con un pequeño concepto igual. Está bien, pues digo, está bien, esto sigue dentro de la interpretación, el manejo repetitivo de la forma, entonces ya uno va. Pero aquí lo que uno identifica son eso que vos marcaste, figura. Esto de repetición del color, no sé, pero no vas a mirar por un plano, yo lo puedo pintar esto en verde, vos lo podés pintar en azul, eso no corresponde, supongamos ya. Ya. No ves el color en la ciudad, pues eso es un plano, ¿no? Estamos interpretando realidades, no planos, ¿ya? Ya, arquitecto, también. Está bien, a ver, siga. Ya, esta es la... ¿Qué has interpretado ahí? A ver, que sea claro. Arquitecto, la visión autónoma de aquí de la composición, tenemos dos aspectos, que es el natural y el social. El natural, estábamos hablando que la topografía del territorio de Santa Cruz, especialmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no responde y no se adecua bien a la topografía que estamos viendo en la gráfica, como puede ser cuestión de los anillos en la composición de la ciudad. No cierra en sí en su totalidad de todos los anillos que tiene. Hasta llega nomás hasta el cuarto anillo, en su totalidad se podría cerrar, pero de ahí más adelante se ve afectado por el río Piraí. ¿Eso qué implica? Eso implica que el territorio, que la ciudad no responde a la topografía del lugar. Nada, pues a ver, jovencito, bueno, estamos meditando mal. A ver, otro de tus compañeros, a ver, ¿qué implica eso que está explicando? O sea, la composición de la ciudad mediante la figura, que son los círculos, no está respondiendo a la topografía, ¿no? Se está de manera autónoma, lo hicieron acá, la composición a través de las líneas ordenadoras. Les valió, digamos, en parte ya el río. A ver. Callen ese perro y para que echarle mierda su micrófono. Este perro es el más bullicioso de aquí de todos nosotros. A ver, está diciendo que hay una visión autónoma. Significa que las ideas compositivas no responden a una realidad. Eso hace alusión a lo autónomo. Aquí ustedes están poniendo un ejemplo donde esta idea compositiva a través de figuras geométricas no está respondiendo a una realidad que está con ciertos accidentes geográficos, naturales, que el arquitecto en su proyecto no se preocupó de cómo era la realidad natural. El medio natural no ha formado parte de la reflexión del arquitecto. Eso es lo que se ve en nuestra ciudad, y busquen otros ejemplos de cualquier lugar del mundo donde se pueda observar lo mismo. ¿Ya? Ahora, en lo social, tenés que ver si las ideas compositivas tienen algo que ver con los dioses, con la religión, si no responde a nada de lo social, sería una imposición, como lo autónomo es una imposición de un modelo. En este caso, el modelo podría ser la trama en el centro histórico, no sé, pues ya ustedes vean. ¿Y qué más faltó aquí? Faltó lo construido. Hay 3 variables del hábitat. Pues, chistoso, ¿dónde está el construido? A ver, joven, entonces, tiene que agarrar la otra variable del hábitat, que es lo construido. Entonces, ver que la composición no está respondiendo o adecuándose a una realidad construida, ¿no? Es como dijo Le Corbusier. Le Corbusier, cuando propone el ordenamiento en una supermanzana, supongamos hay una idea de grandes dimensiones de las manzanas, y sobre eso hay una línea de construcción que no está respondiendo a toda una idea de ciudad que había.
van buscando ejemplos por ustedes. ¿Estamos? ¡Vamos! Arquitecto, una preguntita sobre lo que me está hablando sobre el medio construido. ¿No es el abastecimiento de los terrenos? No. O sea, hay una realidad. Si pongamos en Santa Cruz, ¿qué ha pasado? La ciudad ya estaba consolidada en una parte hasta el primer anillo con una trama que trajeron los españoles. Eso es la realidad, ¿no? Entonces, ese es lo construido que había. Cuando yo intervengo, por eso estamos interviniendo desde el punto de vista compositivo, se respetó el centro histórico de la ciudad y le pusieron un anillo que más o menos estaba y comenzaron a proponer. Y en este caso, se ve un respeto, supongamos, una integración a lo existente. No hay una negación de lo existente. En otras ciudades, fíjense, europeas, cuando comenzaron a intervenir en las ciudades, como las ciudades tenían dimensiones enormes, empezaron a abrir grandes avenidas, bulevares por acá, rompen la ciudad. En Cochabamba se ve, en Santa Cruz no se ha visto ese fenómeno. En Cochabamba han hecho avenidas, bulevares, en La Paz y han tumbado casas y casas. ¿Eso qué significa? Que el medio construido no formó parte de su rescate, de su valoración, y simplemente impusieron unas nuevas líneas ordenadoras. ¿Se entiende eso? Sí, arquitecto. Ya, entonces, eso es, cada intervención en la ciudad o respeta lo construido o no lo respeta, o respeta lo natural o no lo respeta, o toma en consideraciones algunos actos, algo de la sociedad, supongamos, que le permita proyectar algunas ideas de la sociedad, ¿ya? Fíjense, ¿no? Los pueblos originarios en lo social, en sus ideas religiosas, culturales, adoraban al sol, la trayectoria del sol, y todos lo orientaban de acuerdo a la astronomía, a los puntos cardinales. Entonces había un ordenamiento de estas líneas en base a algo exterior, a algunas ideas religiosas o sociales. ¿Estamos? A ver, siga. A ver, no agarren Santa Cruz. A ver, yo quiero que volvamos de nuevo, jóvenes, ¿ya? Porque si no parecería que fuera un análisis de la ciudad. Estamos diciendo que ustedes busquen ejemplos de otros lugares del mundo, de ciudades nuevas, contemporáneas, donde se pueda ver este tipo de análisis, supongamos, ¿no? Este razonamiento, ¿ya? El razonamiento deductivo, ¿ya? Razonamos la realidad, nuestro cerebro razona, medita la realidad de un modo deductivo. Entonces, bueno, buscas principios, en este caso principios compositivos. Hay nuevos principios compositivos, la ciudad inteligente que están haciendo en Guarne, que quieren hacer, miren esa ciudad y van a ver cuáles son los principios compositivos de la ciudad inteligente de Santa Cruz, ¿ya? Busquen obras o propuestas contemporáneas, para eso son los conceptos, para buscar propuestas contemporáneas, ¿ya? Está bien, arquitecto. ¿Qué más, compañero? Lo dialógico. Ya. Buenos días, arquitecto. Aquí yo les voy a hablar sobre el método dialógico. El método dialógico es el procedimiento que se sigue, ¿no?, para conseguir una meta. El diálogo también se busca, ¿no?, un diálogo vinculado entre dos componentes determinando sus características y relaciones. Aquí tenemos el concepto de método dialógico, conocimiento que se adquiere a través del diálogo, intercambiando conocimientos por comunicación entre sí, que genera vinculaciones, ¿no? Composición, hay una relación con la función, forma, lenguaje, y usuario y el espacio. Ya, pero fíjense, lo que quiero es que ustedes busquen ejemplos, si no, busquen ejemplos de esta relación de la composición con el espacio. Y busquen obras donde se pueda ver esa relación, de cómo se han ordenado
los espacios a partir de ciertas... ¿Lo han hecho Sí, posteriormente? está más adelante, arquitecto. Está bien, entonces eso es el cuadro general, el mapa mental, y ahí están ya viendo distintas ideas de las composiciones en el espacio. Aquí tenemos ya las relaciones. Tenemos aquí un breve concepto de la composición, que sería la composición en la ciudad son elementos ordenadores que organizan el espacio urbano, donde se desarrollan diferentes actividades públicas, semipúblicas y privadas. Y también tenemos el concepto del espacio, se la define por el espacio público, la línea municipal, el espacio urbano, las edificaciones. ¿Y por qué no lo graficás? Usted me mostró la foto, pero no trabajás sobre ella, pues, ¿no? Sí, ¿Entendés? voy a Que yo trabajar en la imagen. trabaja en eso, ya. Entonces, bueno, y aquí ya vas viendo la relación entre esos dos componentes, ¿no? Sí, aquí tenemos la relación de composición-espacio. Una ciudad está ordenada por las líneas ordenadoras como eje, la simetría y la malla. Son los que le dan vida y armonizan el orden cuando las piezas encajan en los espacios públicos y urbanos. La composición urbana, ¿no?, genera espacios urbanos a través de líneas en eje de continuidad. De tal manera se genera a la vez la unión, ¿no?, de la alameda entre el espacio público y urbano. Ya, por eso es importante, ustedes que ya están maduritos, ya les he dicho, cuando hablan de la composición, hablen de distintos grosores de la línea, porque fíjate, esta superavenida debe tener un espesor de línea diferente a una peatonal, a una avenida, a una calle, ¿ya? Para que empiecen a diferenciar las líneas ordenadoras, te generan distintas jerarquías y tipos de espacios. ¿Ya? Eso empezó a proponerlo Le Corbusier. Le Corbusier fue uno de los primeros que empezó a diferenciar los espacios urbanos, pero ordenados, por supuesto, con algunas líneas que deben tener espesor. Yo quiero darle a las líneas ordenadoras espesores, desde lo peatonal, una vía de una circulación, de dos circulación, una avenida, una autopista, no sé. ¿Estamos? Sí, arquitecto. Ya. El siguiente. Y acá tenemos ya la relación de composición-forma. Tenemos la definición de forma, que se refiere a las edificaciones, de cómo estos se asientan en el espacio urbano. Es decir, se trata del estudio de la morfología urbana, que es el resultado de una organización física formada a través de los asentamientos de las edificaciones en el tejido urbano. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, como ejemplo. A ver, pero fíjate vos, ¿no? La composición en realidad, la composición, cuando hablamos de la forma, no es difícil que haya una idea compositiva en tres dimensiones. Vos me lo estás mostrando todo en tres dimensiones. Y en realidad eso no lo hace la composición. La composición hace un ordenamiento en el uso del suelo. O sea, aquí tiene que haber una planta donde podás ver la línea de construcción y esa te delimita las edificaciones acá, las edificaciones acá. O sea, solamente en planta puede organizar la composición, la forma en la ciudad. En el alzado es libre como el viento. Si tenés planta, hacer un piso, 2 pisos, 10 pisos, 20 pisos. O sea, no hay líneas ordenadoras en la altura, en 3D, ¿ya? Hay solamente líneas ordenadoras en el uso del suelo, en el asentamiento de las edificaciones. Sí, esta imagen lo puse como concepto de la forma, digamos, ¿no? No sé si iría ahí esto. Claro. Lo que pasa es que no te va a ayudar porque vos vas a querer relacionar la forma con la composición, entonces va a ser difícil que relaciones en tres dimensiones si lo que vos estás buscando es una relación, ¿no? Esta palabrita que debería ser más grande, más hermosa, más bella, porque eso es lo que estamos buscando, la relación. Y aquí ya estoy haciendo las relaciones que puse aquí un plano en 2D serían. Claro, por eso digo, todo lo que tiene que estar en la forma es los lineamientos de la composición hace al asentamiento, no a la altura, ¿ya? Eso es lo que quiero que se entienda. Entonces acá donde dice el concepto de forma, no tendría que ponerlo ya las imágenes así Claro. en 3D. Claro, en planta, solamente en planta. Solamente en planta. ¿Ya? El asentamiento de las edificaciones en el suelo urbano, eso, ¿ya? Es lo que se llama el tejido urbano. Cuando uno hace un estudio de la forma, cuando lo estudia en planta, habla del tejido urbano, ¿ya? Sí, está bien, aquí hicimos la relación composición-forma. El eje y la malla como líneas ordenadas nos marcan la morfología de las edificaciones en el espacio urbano.
Aquí puse algunos ejemplos, como por ejemplo la malla como línea ordenadora influye en la morfología de las edificaciones. Por ejemplo, una malla irregular en cierto modo generará edificaciones en formas irregulares, mientras tanto una malla regular en forma de damero generará edificaciones regulares. Ya. Se puse un ejemplo. Otro sería la Claro. ciudad se ordena a través de líneas ordenadoras como la figura geométrica, como el círculo, dándole un carácter formal a la ciudad. Está bien. Está bien. Solamente por eso digo que está bien, ya todo eso en 3D podría ser también, ¿no? Porque la verdad, cuando uno habla de una imagen, pero no es que la defina, supongamos, bueno, define la imagen quizás puede ser, ¿no? Como vos decís, si hay una trama irregular, la imagen de la morfología será irregular porque son todas en esquina, en punta, no sé qué, como el 7 calles. Ahí te paras a 7 calles y tenés 4 puntas o 7 puntas, 6 puntas que son más. Sí. Una calle se apropiaron, como en este pueblo se apropian de las calles y desapareció. Y también Quedó en 6. aquí ¿Ya? puse un ejemplo, sería sobre la malla. La malla a través de la línea municipal nos define, ¿no?, la morfología de las edificaciones. Acá puse ¿no?, subrayé, digamos, la línea municipal en este 3D. Está bien. Ya. Sí, a ver, eso, por eso digo, ese es el ejercicio, ¿no? Buscar relaciones. Siga qué otras variables. Creo que esto se entiende, ya yo quiero. Siguiente. Cada uno va interpretando, digo, la composición y la función. A ver, prosigue. Bueno, Aquí tenemos el concepto de la función, que serían los usos y actividades que se desarrollan en el interior de la ciudad. Aquí tenemos en esta imagen los diferentes tipos de usos y actividades, ¿no?, como uso administrativo, actividad de circulación, uso cultural, uso de servicios, uso habitacional, uso recreacional y uso comercial. a ver, pero un ratín, a ver. Cuando uno va desarrollando este tipo de conceptualizaciones, esta misma lectura de la composición de una obra determinada, esa misma obra la tenés que poner acá. Y porque vas a buscar relaciones de la función en esa obra, de la composición en esa obra, y por supuesto acá la conclusión está bien, pero aquí cuando pones como ejemplo qué se entiende la función, tenés que poner la misma obra, ¿estamos? Ah, sí, ahora lo entendí. Es que yo pensé cualquier imagen había que poner, digamos. Claro, ya. Se A ver, entiende, siga, gracias. ya no Aquí importa. hicimos la relación composición-función. Las líneas ordenadoras de la ciudad son los puntos de partida de las actividades religiosas, económicas y políticas de la ciudad. Aquí tenemos un claro ejemplo de la ciudad de Brasilia, que a través del eje se van distribuyendo las distintas actividades Está como bien. uso administrativo, recreacional, uso cultural. Ya, un eje político administrativo, ya, por eso siga, a ver, siga ya. No importa, yo quiero ver el procedimiento, ¿no? El Siguiente. metodológico. Aquí tenemos la composición lenguaje. Aquí puse el concepto del lenguaje, que es un conjunto sistemático de signos que permite un cierto tipo de comunicación, es decir, nos sirve, ¿no?, para ubicarse en qué lugar nos encontramos dentro del tejido urbano, ya que el usuario necesita elementos de referencia que les permita orientarse en qué zona de la ciudad se encuentra. En otras palabras, es lo que el usuario interpreta, ¿no?, lo que comunican las diferentes edificaciones y le permite al usuario ubicarse en qué zona se encuentra. Aquí tenemos una imagen donde tenemos ¿no?, una edificación como referencia, ¿no? Sería el hito y el nodo. Ya, está bien. Correcto, pues no está bien, eso me parece bien, siga, pero el ejemplo casi es similar, es decir, que ahí está. Sí. Te digo, este mismo ejemplo que estás mirando acá, lo pasás acá y aquí lo vas explicando, ¿ya? Está bien. Sí, está bien. Siga, Aquí tenemos las relaciones de composición-lenguaje. ¿Qué pasa? Los ejes como línea ordenadora nos comunican de dónde nace la ciudad y de esa manera se entiende una ciudad y nos ayuda a conocerla, se precisan nodos referenciales temáticos los cuales guían a los usuarios en su recorrido. Aquí hicimos ya ¿no?, la comunicación, la relación. La interconexión de ejes genera elementos de comunicación como los nodos, que son grandes espacios de uso peatonales que sirven como puntos de referencia para los habitantes. Acá tenemos un ejemplo de nodo, ¿no?, en la imagen. Está bien. Correcto, ya. En los Sí. hitos, aquí hicimos una relación. Mediante el cruce de ejes se genera una referencia, que son los hitos,
que son elementos de orientación dentro del espacio urbano. El ciudadano de a pie podrá situarse dentro de la ciudad orientándose a través de los hitos. Aquí hicimos un ejemplo de eso. Como el cruce de eje genera un hito. Correcto, siga, el último, porque terminemos con esto. Siguiente. Ya, la crítica. Arquitecto, buenos días. Aquí en la crítica tratamos de ver, ¿no?, los tipos de crítica en cuanto a la crítica contextual, académica e ideológica. En acá vamos a implementar la crítica contextual, que vienen a ser los criterios de valor, ¿no? Eso sería en esta parte más que todo el concepto de cada uno de los tipos de crítica y un ejemplo que cada crítica tiene, ¿no? Está bien. Ahora, pues dice, es una crítica a partir de nuestros valores, de nuestros valores y de nuestra propia realidad. Que surgen o que emanan o que salen de nuestra propia realidad. O sea, los criterios de valor responden a una realidad determinada, y eso es lo que queremos que se ya. ¿ya? Arquitecto. O sea, por eso digo, cada sociedad desarrolla sus propios criterios de valor. En el Oriente tenemos uno, en los valles otro, en el altiplano otro, te vas a Rusia tienen otro. Cada contexto, cada realidad genera o desarrolla sus propios criterios de valor. Bueno, y después tenemos las críticas ideológicas, las otras veces. Sí. Aquí en los criterios de valor puse son criterios arquitectónicos urbanos actuales que toman en cuenta al usuario para proyectar ciudades. Estos criterios responderán a la realidad actual, a distintas actividades sociales, culturales o hábitos o tal vez costumbres que se realizan en una determinada sociedad. Los criterios de valor actuales compositivas en la ciudad son, por ejemplo, hoy en día las ciudades ya no están proyectadas de manera rígida como antes, sino como era mediante trama. Después el segundo sería, las ciudades están siendo proyectadas a través de líneas ordenadoras más dinámicas, con líneas más con movimientos, más libres debido a los asentamientos ilegales que existen, ¿no?, en la realidad. Se adaptan a eso, a esa sociedad. Y otro sería, estas líneas flexibles guían el acto proyectual de las ciudades y en algunos casos estas líneas se acomodan a los asentamientos ilegales, como le estaba diciendo anteriormente. A ver, esos tres. Pero a ver, fíjense. Él está planteando criterios de valor compositivo, que es importante. Cada uno tiene criterios de valores espaciales, morfológicos, compositivos. Y algunos les comentaban, escucha, mierda, que te hablo. Algunos me comentaban que, bueno, algunos arquitectos plantean los criterios de valor como algo positivo o como algo negativo. Fíjense, él está planteando que él no haría, si él tiene que proyectar. ¿Los criterios de valor para qué sirven? Para proyectar. Para proyectar. Entonces, si él dice, a ver, yo voy a hacer un diseño de un pedazo de ciudad, un sector de la ciudad, y él ya dice que no va a ser trama rígida, porque está negativo lo está planteando. Quiere decir que va a ser otra cosa que no una trama. Entonces, los criterios de valor pueden ser también positivos y también negativos, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Después dice que pueden ser líneas ordenadoras más dinámicas. Bueno, ahí está planteándolo como algo positivo que él debería buscar, o negativo como lo que no debería ser, ¿ya? En base a eso ya hace el juicio de valor. Los juicios de valor, ¿no? Ya. Sí, en los juicios de valor, de acuerdo a los criterios, ¿no? Acá puse una imagen, como positivo, como usted dijo, puse, ¿no?, las líneas más flexibles que se adaptan a la realidad social debido a los asentamientos ilegales. Y el otro es, hacen uso de líneas de movimiento que ayudan a la proyección, pero dan un mal aspecto a la ciudad, ¿no?, en general, pero a veces no hay de otra. Eso sería como positivo, ya que está solucionando de alguna otra manera el ordenamiento de la ciudad. Y en lo negativo, a pesar de que existen esas líneas, algunos tratan de que el proceso proyectual se haga y se mantenga como una ciudad rígida.
sin importar a la sociedad. Eso sería lo negativo. Ya, está bien. A ver, lo que quiero esquemáticamente para cómo se organiza la información, ¿no? Eso un poco estamos hablando, cómo la estructura uno. Entonces, lo que estás haciendo está muy bien, ya has dicho, aquí tenés el criterio 1, si lo numerara 1, 2 y 3, supongamos, y acá le pusiera, para no sacar flecha, porque no parezca que somos unos apaches, el criterio 1 está aquí, el criterio 2 está a este lado, y así lo vas numerando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando haces una crítica está fundamentada por los criterios de valor, ¿ya? O sea, la crítica, los juicios de valor está fundamentado en base a los criterios de valor. Si vos no tenés criterio de valor, esto que podés hacer aquí es me gusta y no me gusta con el dedito nomás. ¿Estamos? Sí, muy bien, arquitecto, ya le entendí. Eso, está bien, ahí nomás. Bueno, eso sería en el mundo de los conceptos, ya puede salir, ya después vemos el avance. Me parece sí que está, fíjese, este trabajo está bien ordenadito, todo lo que deben hacer no se ha desviado del tema central de la composición y en todos sus componentes. Bueno, espero que eso sirva de ejemplo, digo, que estén escuchando algunos cristianos que están aquí. Gonza está escondido. Yepes, no sé pues si estará Yepes. Que aparecieron otros cristianos más. Entonces, bueno, eso, ¿alguna consulta general, a ver, para subsanar sus dudas? Arquitecto, disculpe, yo tenía una duda. En sí, en la composición, las líneas ordenadoras, la malla y las figuras geométricas, ¿podrían considerarse como principio o no? Depende cómo se redacta, supongo. Si vos ponés, un principio es una figura, a la mierda, no sé, bueno. Pero si uno escribe, pues es una narración, un principio es una narración. Entonces voy a decir, un principio podría ser que la figura geométrica permite, no sé, vos vas dando valor, vas fundamentando. Entonces ya eso sería, se transforma en un principio, ¿no? Una narración, tenés que escribirla. Ya sea en arquitectura, ya sea en la ciudad, supongamos que una ciudad se ordenaría mejor a partir de líneas de una trama, supongamos así vinieron los españoles, ese era su principio, ¿no? Pero decir trama no me dice nada, supongamos. Pero si vos decías el ordenamiento de una ciudad estaría en base a unas líneas continuas y rectas, no sé qué, no sé cuánto, bueno, esa es ya una descripción de un principio, ¿sí? Ya está bien, arquitecto. Yo estaba más o menos proponiendo, digamos, que podría ser un principio, por ejemplo, la simetría axial o el eje diagonal o eje radial. Pero por eso, a ver, si uno dijera que una ciudad podría tener, o sea, a ver, para romper la homogeneidad de una trama, porque, a ver, pues digo, tenés que valorar, un principio tiene que, no es solamente decir manejo de tramas y ejes, pero ¿por qué, supongamos, no? O sea, darle un poquito el sentido de la utilización de la simetría, porque permite ordenar y no sé qué, y no sé cuánto. O sea, eso sería un principio, ¿ya? Aparte de decir la figura, supongamos que sea una figura geométrica el cuadrado, porque el cuadrado es una figura abstracta, pura, no sé, uno versea, el arquitecto ahí guitarrea, cuando escribe un principio empieza a darle valor a esa idea que tiene, ¿sí? Ya está bien, arquitecto, quedó claro la idea. Ya. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ya, la próxima clase le vamos a entregar, terminando, pero continúe, me parecía que muchos de los trabajos están muy bien realizados. Esta revisión da una muestra de que sí se ha entendido gran parte de las distintas etapas o fases del trabajo práctico, ¿ya? Y después, bueno, vamos a entrar al mundo del análisis descriptivo y del resto de las otras partes esenciales de un trabajo práctico hasta llegar a la crítica, ¿ya? Bueno, entonces, ya, pórtense bien, no salgan de su casa a buscar el virus modificado, alterado, está haciendo estrago en esta ciudad.
Así que cuídense, compañeros. ¿Ya? Próxima clase continuamos Hasta con... luego, Arqui. Ya, chau, chau, adiós. Hasta luego, arquitecto. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Arqui. Chau. Ah, ahí te le hago, Carol.